Muchas ocasiones se ha dicho que el arte es elitista, aburrido y que no se entiende. Esto ocurre porque el arte va dirigido al público incorrecto. Pero, ¿qué pasaría si conoces algo que te conecte y haga vivir una serie de experiencias y emociones que no habías tenido antes? Yo soy Nisa Rendón y te invito a que te quedes y escuches Arte para Todos, donde podrás conocer diferentes artistas y actividades que pueden ser para ti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los que nos están escuchando el día de hoy? Soy Nisa Rendón y estamos aquí en Arte para Todos. Como ya sabemos, este es un podcast original organizado en conjunto con la Universidad de Jalapa, donde platicaremos con diferentes artistas sobre pues esta cuestión del arte, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con el arte? Que si es para todos, que si no, que si es elitista. Pero también hablamos también de los beneficios que puede tener el arte para la vida y para diferentes cosas y actividades. El día de hoy tengo de invitado a José Arturo Luna, que es licenciado en música con una maestría en pedagogía de las artes. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias, Nisa, gracias por la invitación. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? El día de hoy bien, bastante emocionado, contento de estar aquí y pues agradecido de la invitación que me das. Muy bien. Platícanos un poquito más sobre ti, sobre qué es lo que haces, sobre tu perfil, ¿no? ¿Qué onda tú con las artes? Es bien interesante esta temática de qué onda con las artes. Yo inicialmente, mi profesión va dirigida a la música orquestal. Soy licenciado en música con la opción en viola y mi preparación durante 10 años fueron aprender técnicas relativas a cómo tocar mi instrumento, que en este caso es la viola. Entonces, durante estos 10 años me enfoqué en artistas, en compositores que tienen que ver con la música occidental, es decir, la música clásica. Sin embargo, poco a poco, conforme lo ha requerido también el mercado, me he tenido que ir, ¿cómo se podría decir? Pues como que dirigiendo también hacia la música popular, lo cual no es malo. Sin embargo, sí hay una especie como que de tabú en esa cuestión, ¿verdad? Y poco a poco después comencé a ahondar en la temática de la pedagogía de mi instrumento, cómo nosotros como maestros inferimos en los alumnos, la relación que hay entre nosotros, y por eso la cuestión de mi maestría en pedagogía de las artes, donde abordo precisamente esta cuestión a nivel psicológico y antropológico, qué onda con los maestros y los alumnos, ¿verdad? También una de las cosas que no imaginé que haría y que hoy en día me gusta mucho es el trabajo con los niños, sobre todo con niños con espectro autista. Es una cuestión que yo no pensaba realizar. Sin embargo, durante pandemia hubo la necesidad de abordar esta temática y me di a la tarea de investigar sobre ellos, cómo buscar elementos para que la música pudiera ayudar en su desarrollo. Y esta es una cuestión donde se aborda la musicoterapia. A mí me gusta abordarla desde la parte neurológica, a lo cual la música tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Y básicamente es eso, el trabajo con los niños con autismo es algo en lo que uno nunca termina de aprender todo. Continuamente es una cuestión de investigar, de observar, y esta cuestión es bastante interesante también para el ejercicio de la profesión como músico. Claro, y sobre todo, bueno, me llama la atención esto que dices de cómo de una formación totalmente de música clásica, diríamos de músicos como Mozart, Bach, Vivaldi, Beethoven, según el instrumento, obviamente, Sí. ¿no? Por mencionar a los más populares, ¿no? Que toda la gente los ubica. Y como, bueno, aquí hay como varias líneas que podemos ir como hablando y platicando en este espacio de cómo a veces te enseñan de que la música únicamente debes de tocar una parte, diríamos clásica, dejando de lado lo popular, pero pues realmente el mercado que acude a ver la música clásica es muy determinado y a veces uno que no tiene quizá los referentes o este acercamiento o este interés o dicen que aburrido o no sé cómo disfrutarlo porque también es esta parte que también pasa en danza, dices me gusta pero no sé qué me quiere decir. No sé cómo apreciarla, ¿no? Ajá, Ajá. ¿no? Entonces también es esta parte de cómo a veces la misma música popular nos ayuda a tener este primer acercamiento a lo que viene siendo la música en este caso
Y sobre todo, lo que se me hace mucho más interesante y más atractivo es cómo la música muchas veces no se ve todo el potencial que tiene para la vida en cotidiano, ¿no? Y más en estos niños que tienen pues espectro autista o cualquier tipo de discapacidad. Claro, fíjate que como músicos realmente hay, te comentaba este tabú, ¿no? Sin embargo, creo que cada vez se hace más necesario el abordaje a determinados mercados, y por mercado me refiero a regiones, zonas específicas de la población, donde sí puedes comenzar con una música, llamémoslo popular, ¿no? Que es a lo que la gente le gusta, Lo que escucha, ¿no? como para que pueda ir a escucharme, ¿no? Y entonces ya se genera una explosión, por así decirlo, porque por ese medio conocen un instrumento de orquesta, como un violín, una viola, un Un violonchelo, fagot. un fagot, un clarinete, lo que sea. Pero al final de cuentas fue quizá la música popular la que me hizo ir a ese evento, y ahora conozco algunos instrumentos más. Ahora conozco que existe una formación como lo es un dúo de violín piano, un cuarteto de cuerda, este tipo de cuestiones que son otra sonoridad, y que ya una vez que está hecho ese insight, digámoslo así, esa relación, ahora sí le voy a poner algo que dentro de la música clásica es conocida, como las cuatro estaciones, ¿no? O, por ejemplo, mis alumnas de música, las chiquitas, querían que tocara, por ejemplo, la canción de Barbie, ¿no? Ah, el Cascanueces. Entonces, por ese medio comienzan, Tchaikovsky. exactamente, comenzamos a relacionar a partir de lo conocido. Claro. Pero es este acercamiento de primero hacia lo popular, y ya después comenzamos a ahondar sobre esta cuestión un poco más académica, ¿no? Claro, sí, diríamos, como incluso la misma música clásica ha logrado incluirse en diferentes contextos muy cotidianos de las caricaturas, incluso siempre está como la broma de que las canciones clásicas las conocemos Sí. gracias a los Looney Tunes, a Bugs Bunny, O Tom y Jerry, o Tom y ¿no? Ajá, Jerry, ¿no? exactamente. Son como caricaturas de hace muchos años, ¿no? Que nos tocó crecer a muchos con ellas. Las nuevas generaciones no sé si las vean, pero o como dicen, Barbie fue el ejemplo claro. Incluso hay imágenes, memes en internet, donde dicen que realmente Barbie fue quien hizo la música del Cascanueces y se la pidió a Tchaikovsky, ¿no? Obviamente sabemos que es una burla, una broma, Ajá. pero como gracias a esto popular, ¿no? De dominio público, caricaturas, películas, ¿no? Referencias de alguna serie, ocupan estas melodías que trascienden la novena de Beethoven e incluso creo que es la quinta de Beethoven, donde empiezan tan, 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 Ta, 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 tan, sí, tan, ¿no? ajá. Y como esa, toda la gente la ubica y todos los demás no lo ubican, ¿no? O Carmina Burana, Ajá. que también todo el mundo ubica el intro y de ahí no saben todo lo que pasa en una hora de toda la pieza, Por cierto, ¿no? Ajá, sí. pero yo me acuerdo que alguna vez fui a ver Carmina Burana precisamente en la sala Tlacna y yo conocía el intro y la primera parte y yo bien feliz, ¿no? Todo lo demás yo no lo conocía, Hasta pero el final, ¿no? Que hasta el vuelven a final, repetirlo. Ajá, exacto, sí. ¿no? Pero es como a partir de algo que se vuelve tan popular, gracias a eso pude conocer toda la pieza de una manera completa y decir, ah, mira, no solamente es esto, ¿no? Ujú. Y cómo eso hace que incluso alguien quiera dedicarse a la música. Claro, porque además existe el contexto, ¿no? Y en el caso específico de Carmina Burana, uno cree que la introducción, como la parte más simbólica, es la más interesante, pero en realidad es toda una temática a partir de esta obra, ¿no? Creo que a los músicos se nos ha olvidado también el hecho de que estamos formando nosotros a nuestro espectador, y estamos clavados muy en una cuestión casi ¿cómo le podemos decir? De que llegas, te paras y comienzas a tocar, ¿no? Pero no comentas de qué se trata la obra, si ¿En qué hay una momento se cuestión hizo? exactamente, en qué momento, qué estaba pasando el autor, todas esas cosas que nos podrían llevar hacia una empatía por lo que tocas, por lo que sientes, y por lo que tú también puedes llegar a sentir en el momento de exposición que es esta, O ¿no? generar. Exactamente, a eso voy, a la generación. Porque al final de cuentas creo que la música sí compete esta cuestión de poder explayar las emociones
tanto del público como del quien la toca, del ejecutante. Pero si tenemos esta llave, esta pista, es más fácil llegar a esa cuestión, ¿no? Entonces se vuelve una cosa que tenemos que nosotros como músicos también generar y a lo cual a veces no se consigue, ¿no? Claro, que bueno, ahí es donde empiezan a surgir no sé si sea movimiento o cómo se le llame, de los famosos conciertos didácticos. Los conciertos didácticos que cumplen la función como de educar a quien lo escucha y que son muy utilizados en escuelas, ¿no? Ujú. Me acuerdo mucho que un antiguo director de la Orquesta Sinfónica de Jalapa era muy puntual en tanto a dar este contexto. Y sus conciertos quizá no duraban las 2 horas y media, duraban un poco más porque se tomaba el tiempo de hablar de ellas, ¿no? Había dos cosas, los músicos a los que les gustaban este tipo de cosas y los músicos a los que no. Entonces ya era una población dividida y no podíamos entender qué es lo correcto. Y en esta palabra, lo correcto, es donde hay una cuestión un poco como de puntillas, ¿no? De comillas. Porque creo que en esta cuestión de las artes no hay una cosa como, por así decirla, correcta, bajo lo cual tengamos que actuar propiamente, ¿no? Por eso ahora creo que hay un poco más de campo en la cuestión profesional. Claro, y creo que esto que dices es como muy importante, nuevamente por el mismo nombre del programa, ¿no? Que es el Mm, arte para todos, porque a veces estamos tan encasillados a que solo hay una forma correcta ujú. y realmente no la hay. Y cada quien tiene que encontrar su propio mercado y qué es lo que le interesa experimentar o explotar y bueno, como tú bien mencionas en tu propia experiencia de vida. Tú comenzaste con una cuestión meramente académica, Ujú. ¿no? En esa cuestión de música de conservatorio, como le dicen habitualmente, Sí, cómo la necesidad y las mismas oportunidades te han hecho flexibilizar a tocar música popular, que hay músicos que no te lo tocan, sí, ¿no? Realmente hay mucho esta parte de ser muy rígidos, de decir, yo estudié 10 años música de conservatorio, ¿cómo yo voy a terminar tocando Los Ángeles Azules, ¿no? sí, fíjate, y si sin embargo, si volteamos a verlo, si nos ponemos ¿cómo decirlo? En una visión de empresarios, esos conciertos generan un montón de Sí, dinero, ¿no? claro, y hasta Ajá. incluso hay la versión, hay una parte de un concierto de Los Ángeles Azules con orquesta sinfónico, ¿no? ¿Cuánta gente no llega a estos conciertos y se da cuenta de la sonoridad de una orquesta, ¿no? Entonces, Es muy diferente a lo que exactamente. habitualmente estamos acostumbrados a escuchar, a cuando ya se incluyen otro tipo de instrumentos, Ujú. porque sonoramente sí es diferente, ¿no? Pero pues bueno, aquí en el caso tuyo sí has tenido como esta flexibilidad de decir, ok, quieren que toque Frozen, por poner otro ejemplo que me imagino que en clase los niños, las niñas sobre todo, ¿no? Quieren aprender a tocar Frozen en piano, ¿no? O es algo que a mí me ha tocado escuchar de otros colegas que también músicos, y que los niños pues quieren tomar clases de música para tocar sus canciones, ¿no? Lo que es de su dominio público, lo que ellos conocen, y a partir de esta pequeña introducción empiezan a conocer, como tú dices, más autores, más sonidos, más composiciones, más sinfonías. Y a partir de ahí, pues se empiezan a como a clavar y deciden profesionalizarse en el tema, ¿no? Lo mismo Claro. pasa con el teatro, lo mismo pasa con la danza, con las pinturas. O sea, con todas las artes siempre llegamos generalmente por algo cercano a nuestro contexto. Pero bueno, aquí retomando como en esta parte, tú en particular, ¿a qué sector, nicho te interesa llegar a ti con la música? A ti como artista, Arturo, ¿qué es lo que tú buscas o a qué mercado tú quieres llegar? Esa es una pregunta, no sé si complicada, pero sí bastante introspectiva, ¿verdad? Eh, Creo que mi mercado puede abarcar dos puntos. El hecho de José Arturo como solista, en el cual podría abordar la cuestión docente a partir de obras populares. Y entonces mi mercado abarcaría ese tipo de obras también. Sin embargo, el profesional que se forma a través de estos 10 años con música occidental no deja de tener este sentido de
pues, llamémoslo vocación por las obras clásicas, ¿no? Simplemente para llegar a cierto mercado me hace falta esta obra, ¿no? Y a partir de ahí, como tú bien lo dices, comienzo a poner las obras que yo considero son necesarias para abordar al alumno, ¿no? Esa cuestión funciona y además engancha al alumno para que pueda tener un verdadero acercamiento significativo con el instrumento, ¿no? A mí me pasaba que dos alumnos, más o menos de la misma edad, fíjate, tenían mucha curiosidad por aprender a tocar la obra de Juego de Tronos. Tun, Entonces, tun, 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 tanto, tun, sí, tun, 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 exactamente. tun, 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 tun. La abordamos y a través de ella pudimos abarcar otras obras, ¿no? A lo que voy es que por muy popular que pueda llegar a ser el mercado, eso no quita la esencia que uno tiene como músico y el amor que tiene por la música occidental. Que creo que esa es la cuestión que tienen los músicos profesionales hoy en día. Si a mí me ven tocando en clavijero, en el En el pasaje, centro, ajá. en cualquier lugar público, pensarán que no soy el profesional que quiero ser, ¿no? Creo que también el ego es una construcción social, pero es entendible, ya que al final de cuentas es gracias a esta visibilización de la sociedad que podemos tener ese mercado, ¿no? Por eso abordo esta cuestión de lo popular a lo clásico, pero habrá personas que simplemente se interesen por lo popular, ¿no? Claro. Y para eso tal vez te puedas aliar de otros músicos que piensen igual y entonces abarcar un mercado para poder visibilizarte como artista también, Ujú. sin perder la dignidad de tus 10 años de conservatorio, ¿verdad? Pero abarcando este tipo de escenas para fiestas, para graduaciones, quizá para eventos, Bodas, bodas, que dirían los famosos huesos. exactamente, a eso voy. Los famosos huesos hoy en día constituyen la tercera forma de ingreso, de acuerdo al estudio que realiza Rocío Guadarrama en 2019 sobre la seguridad social del músico. ¿Cuál es la cuestión? Que estos huesos, aunque te dan una forma de ingreso, no te dan seguridad social. Si algo te pasa a ti o a tu equipo en el trayecto, no hay quien te pueda pagar un hospital, por Seguro, ejemplo, un seguro claro. exactamente. Sin embargo, esta cuestión es visible, se da en todos los nichos, llámese México, llámese Europa, y es algo que tenemos que aprender también a ver, ¿no? ¿Qué es el trabajo que te da esa seguridad? Pero también cuál es el mercado al que vas y cómo puedes obtener esto, ¿no? Por eso nosotros abordamos la música popular, pero los arreglos que se tocan en este tipo de eventos realmente son muy bellos y quienes los hacen, los arreglistas, los mismos músicos u otros compositores hacen maravillas con obras que pensamos nosotros son simples, ¿no? Ujú. No tienen nada de simple. Creo que si uno aprende a ver la belleza a través de estas obras, realmente hay una cuestión bastante interesante. Y no es más que el cambio de mentalidad del músico la que retiene ese tipo de actividad. Claro, pero bueno, aquí también es, creo que muy importante que el músico, insisto, tenga como muy claro hacia qué nicho de mercado va, Exactamente. ¿no? Porque nuevamente, si yo quiero imponer que los niños no toquen Star Wars, ¿no? O sea, como pensando igual como en esas canciones icónicas de películas, de series, de videojuegos, digo, al final de cuentas son las que siempre te piden en, no sé, en las fiestas, ¿no? De Sí, que, a ver, tócate una, ¿no? A ver, las mañanitas, la cucaracha, no sé, cielito lindo, ¿no? sí, creo que no hay músico que no te toque las mañanitas, ¿no? Entonces, veamos, hay una incongruencia bastante rara, ¿no? Como quien dice, ahí la, ¿cómo se me fue la palabra en este caso, pero realmente sí hacemos mucho al respecto, ¿no? Nuestro mercado al final de cuentas, es cierto, es limitado, pero también de nosotros depende que crezca un poco más. Ujú. Por eso creo que, hablando de mí, mi mercado es esta generalidad, eh, los niños, pero también los padres, ¿no? Y más que abordarlos desde el punto de vista técnico, también se aborda desde el punto de vista pedagógico. Su niño o el alumno no va a estar en un ambiente rígido, puede ser él. Y a través de lo que la música da a nivel neurológico y también a nivel personal,
va a crecer como ciudadano y como persona sobre todo, ¿no? Entonces, esta cuestión también es necesaria para el músico como maestro, pero también como persona. Y a través de eso se forma una escuela y a través de eso formamos ciudadanos, ¿no? Entonces yo le apunto mucho a la generalidad con este tipo de confianza y aún así no todas las personas están acostumbradas a este tipo de discursos, ¿no? Y sí se van por un maestro que sea muy exigente, que toque en cierta agrupación ostentosa o porque su amiga se la recomendó, ¿no? Y no tiene ninguna referencia. Entonces está bien, realmente creo que hay mercado para todos. Sí es cierto, tiene que ser algo segmentado y aún así te tocará bastante la generalidad de la gente. Claro. A ti, por ejemplo, ¿en qué cosas a nivel personal te ha beneficiado tu campo disciplinar? Mm, creo que a la hora de ser y de tratar alumnos con autismo, mi campo disciplinar me ha ayudado a decir, ¿sabes? Esta actividad rítmica le ayudaría a este niño en esta habilidad específica. Porque hablando del autismo, yo investigué la parte de los niños pequeños con autismo, que es el modelo Denver para niños pequeños con autismo. Es un espectro de edad de entre los 6 meses a los 4 años, pero en este periodo de tiempo se abordan cuestiones muy específicas, ¿no? Entonces, por ejemplo, me acordaba de una habilidad específica del modelo Denver que consistía en el poder realizar cosas, el poder agarrar objetos. Motricidad fina. Tiene que ver con la motricidad gruesa y después a la motricidad fina, ¿no? A través de un par de baquetas y de una pista de batería, yo podía pasar con ese niño, digamos, 2 minutos haciendo percusión. Para un niño con autismo, 2 minutos es un mundo de tiempo y que no haya perdido la concentración, que no haya querido irse hacia otro lado o buscar el juguete, es bastante significativo, ¿no? Entonces mi campo disciplinar ayudó a poder realizar esa actividad que después se complementa con entonaciones. Me acuerdo que también llamaba a los niños por medio de entonaciones. Entonces, por así decirlo, un nombre, ¿no? El nombre de Miranda. En vez de decir Miranda, ven, decía Miranda. Y esa pequeña melodía ya hacía voltear al niño, ya hacía tenerle significación a una palabra, y todo fue gracias a la entonación, ¿no? Así que yo creo que al menos hablando de este aspecto, mi campo disciplinar me ayudó bastante para poder realizar en ellos un avance. Y conforme lo fui investigando, me di cuenta que tenía implicaciones neurológicas y dije, pues de aquí somos, ¿no? Claro. Ujú, Sí, ¿no? Y sobre todo es ver cómo la misma música puede ayudar como en esta parte del desarrollo de los niños, ujú. no solamente con autismo, sino niños en general, ¿no? Sí, Precisamente por toda esta parte del desarrollo, bueno, yo tengo entendido que tiene que ver a noción de ritmo, ¿no? Del movimiento, tiene que ver también lo que viene siendo llevar los tiempos, ¿no? O sea, todo eso es algo que uno dirá, ¿y eso para qué me sirve, no? ujú. Pero cuando te ponen una coreografía, sabes bailar. Sí, y el caso de una chiquita fue bastante significativo cuando nos pusimos a bailar salsa. Ahora sí que mi campo disciplinar no tenía que ver ahí, pero mi sentido del ritmo me hizo poder bailar y pude bailar con ella y por medio de eso poder generar esta motricidad, ¿no? Y también esta cercanía que a veces los niños con este espectro no tienen. Sin embargo, como tú dices, no afecta o no impacta nada más a niños. Hay niños más grandes, ¿no? También tuve la oportunidad de trabajar con personas de la tercera edad que, digamos, no tienen una actividad propia, ya no la tienen porque son jubiladas, ¿no? O Claro, jubilados. Sin embargo, sí hay un deterioro del cuerpo que puede o no ser mayor dependiendo las características del cuerpo de cada uno, ¿no? Sin embargo, sí se observa que por medio del piano se tiene un trabajo de las manos, de los dedos, y podemos retrasar un poco los síntomas de una artritis, ¿no? ok. O también por medio de la guitarra comenzamos te digo la guitarra por decir un instrumento, ¿no?
pero también podemos retrasar un poco los síntomas de un Alzheimer o de sintomatologías de enfermedades muy graves, ¿no? Degenerativas, sobre todo. Degenerativas, y es otra rama de la musicoterapia la que impacta ahí, pero que sí tiene que ver con la música, ¿no? Hay varios Claro. tipos, hay varios modelos de musicoterapia, y esta parte que tiene que ver con la, ¿cómo se dice cuando de pronto te lastimas, te lesionas y ahora viene un periodo de recuperación y luego Recuperación. viene el periodo de, ya sabes, rehabilitación? Ujú. Tiene que ver con un periodo de rehabilitación y entonces la música puede ayudarte a que esa rehabilitación sea más rápida o sea más significativa, pero de que ayuda, ayuda, ¿no? Claro, y sobre todo, bueno, es esta parte, esto que mencionas del Alzheimer, se supone que una persona que no está aprendiendo cosas nuevas o desarrollando ahí conexiones nuevas en el cerebro, como diría, músculo en desuso se atrofia y aplica en todo, al hecho de tener que introducirse en un discurso o lenguaje diferente como el musical, a fuerza tu cerebro tiene que trabajar, Claro que ¿no? sí. La disociación es súper difícil. Yo alguna vez he tratado de aprender a tocar teclado o piano y es sumamente difícil llevar un ritmo con una mano y llevar otro con la otra. Digo, siempre buscas como acoplarlos Ujú. porque sí es bastante complicado llevar un movimiento diferente en cada dedo, ¿no? Y a un ritmo diferente. Sí, me gusta decirle a mis alumnos, chicos y grandes, que realmente no es difícil, simplemente es nuevo. Entrenamiento, como todo, como aprender a Exactamente. caminar inclusive, ¿no? Aprender a caminar puede ser algo tan cotidiano, Ujú. pero después de haber tenido una lesión, volver a aprender es difícil también. Sí, y es frustrante. Por eso la cuestión de un maestro que tenga esta sensibilidad es tan importante, ¿no? Porque a lo mejor se puede frustrar y no puede avanzar tan rápido como uno quiera, pero está avanzando a su ritmo y poder visibilizar esto es muy importante. Es tu ritmo y yo estoy aquí para poder apoyarte, ¿no? Y sí, o sea, la cuestión de la motricidad, uno toca un ritmo con una y otra con la otra mano, pero al final de cuentas se logrará. Ujú. Y Práctica. práctica, exactamente. La investigación de hoy en día apunta a que la música, el teatro y la danza son actividades de neurogénesis. La cuestión de que la neurona se muere y se queda ya está obsoleta. Ujú. Hay estudios como los que realiza, por ejemplo, Concha, se me acaba de ir el nombre de ella, ahorita lo investigamos. Ella afirma que las neuronas pueden volver a nacer y generan nuevas conexiones a partir de estas actividades, ¿no? Entonces, para una persona que ha perdido o que tiene una sintomatología de estas, el poder hacer música realmente es una cuestión que le ayuda y le ayudará los años por venir. Sin embargo, son de las cuestiones que todavía no vemos y bajo la cual, como no la vemos, no la conocemos, entonces no la abordamos, ¿no? Pero es otra de las cuestiones que un músico puede llegar a tener hacia un mercado, ¿no? La cuestión de la musicoterapia, tomando en cuenta que él ya abordó y tiene muchas habilidades, ¿no? Ahora le va a tocar ayudar a una persona y eso lo hace muy significativo. Esa es una de las cosas que más me gustan. Yo como músico sí tuve el sueño de poder ser solista, ¿no? Como todos los músicos. Como te lo ven en la escuela, ¿no? Que Exactamente. para tener éxito hay que ser solista en una orquesta y tener tu base, tu plaza. O sea, es como, nuevamente, ¿no? ¿Qué es lo que te enseñan que tienes que hacer dentro de tu propio campo disciplinar? Cuando pues sabemos que son orquestas limitadas, son lugares limitados, son solistas limitados, y Sí, no cualquiera, no es de que todos vayan a tener su plaza, ¿no? Digo, creo que con los maestros es un poquito más fácil tener una plaza, de hecho porque sí. hay nuevas escuelas siempre, ¿no? Pero orquestas no es tan común. Sí, y al final de cuentas el poder impactar en estas personas a ese nivel te da un nivel de satisfacción bastante amplio, ¿no? De nuevo cito a Rocío Guadarrama y es verdad, o sea, el primer lugar de seguridad social que te puede ofertar la carrera de músico es siendo maestro de alguna institución pública Educativa, o privada. particular. Ujú. Exactamente. Posterior a esta viene el ser miembro de alguna agrupación que tendrá que ver con alguna universidad, con algún Gobierno de algún gobierno lado. o con alguna De, particular, ¿no? ujú. Y sin embargo,
seguimos pensando y creyendo que el ser solista es lo único que podemos hacer y para lo cual tenemos que entrenar. Así que, de nuevo, es una cuestión de buscar qué es lo que, si hay una necesidad y poder abordarla desde nuestras habilidades, ¿no? Claro. Y bueno, para ir como cerrando un poquito, Arturo, bueno, tú actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué es lo que invitarías a las personas para acercarse a conocer más sobre la música? Sobre la música. Bueno, actualmente estoy siendo parte de un equipo logístico de Orquesta Filarmónica de Jalapa. Eh, Llegar a este punto fue una cuestión también de un poco de necesidad, de ver hacia dónde puedo yo dirigirme, pero también me ha aportado la satisfacción de ayudar a músicos, porque desde el punto en el que yo estoy, puedo organizar músicos, puedo escucharlos, puedo ver cuáles son sus necesidades y puedo impactar en ellos directamente. Y otra cosa que me ha gustado de este punto es el poder realizar actividades desde el punto de vista tecnológico, porque esa es otra, o sea, nunca imaginé que pudiera yo tomar una computadora y poder realizar grabaciones, videos, Transmisiones, todo. transmisiones. Y hoy en día, gracias a este contexto, puedo o tengo esas capacidades hoy en día, ¿no? Entonces me aboco mucho a la realización de videos propios también, y tengo el proyecto de poder realizar investigaciones por medio audiovisual para que entonces mi trabajo desde el desarrollo humano y todo esto que he hablado se pueda visibilizar y llegar a más gente por medio de los videos, ¿no? Entonces, esa es la cuestión. Me gusta mucho el trabajo con las personas, me gusta ayudar y he visto en esta parte tecnológica una gran plataforma de producción, ¿no? De impacto hacia estas. Claro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales para que si alguien quiere contactarse contigo, ya sea para clases, algún niño que tengan con espectro autista, que quieran probar esta variante de la música como un recurso para la estimulación, ¿dónde te encuentran? Mis redes son en Instagram, pepe.luna.guillén o José Arturo Luna Guillén, también me pueden encontrar ahí, y en Facebook como José A. Luna. También mi correo electrónico es lunaarturo511 para alguna cuestión propia. Y creo que si me googlean ya pueden encontrar algunos artículos que he podido también escribir, Publicar, claro. publicar, y ahí también vienen algunas referencias de contacto para que puedan pues contactarme y poder realizar algún trabajo, ¿no? Ok, ¿y alguna conclusión, alguna reflexión para concluir sobre este tema de la música? ¿Por qué sería es para todos la música? Porque es para todos la música. Creo que, fíjate, si lo vemos desde el punto de vista neurológico, todos tenemos la capacidad de poder decodificar un mensaje. Y este mensaje se da por medios escritos o fonológicos. Si no fuéramos capaces de decodificar este, este simbolismo, este lenguaje, este medio, tampoco seríamos capaces de decodificar la música. Por lo tanto, tenemos bases biológicas para decir que todos podemos realizar música. Tenemos las herramientas, tenemos la evolución necesaria, y lo único que tenemos que hacer es tumbar esa pequeña pared que nos hemos puesto nosotros mismos, ¿no? Las cuestiones de talento, de habilidad, o todas estas que a veces también están muy marcadas en el gremio, son cosas que se van desarrollando. Creo que lo más importante es tener El esta interés voluntad, el interés, y la disciplina. la disciplina también. Pues sí, la disciplina tal vez no vista como algo. Yo tengo un sentido de disciplina bastante rígido, o lo tenía. Hacer lo que debas hacer cuando debas hacerlo, tengas ganas o no. Pero también por medio del disfrute Ujú, generas otro tipo de disciplina y es igual de válido. claro, Entonces es el llamado también a la flexibilización para poder realizar otras actividades y notar que somos capaces de hacer muchas cosas. claro. Pues muchísimas gracias, Arturo, por compartirnos un poco sobre tu visión sobre la música, cómo, pues, qué es lo que pasa con los demás músicos y también con la misma gente que pues a veces se cierra a conocer más sobre este lenguaje, este discurso, esta forma de arte.
Y pues con eso cerramos el día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión y nos estaremos viendo hasta la próxima. Muchas gracias. Esto fue Arte para Todos, una producción de Nisa Rendón para Radio Jaguar.